Había algo raro en ir al tianguis cuando eras niño y llegar al puesto de videojuegos. No sé si a ti te pasaba, pero yo podía estar ahí parado un chingo de tiempo nada más viendo los cartuchos acomodados en la mesa, leyendo las cajas, viendo las imágenes, inventándome cómo iba a ser el juego antes de jugarlo. Y casi siempre los que más me llamaban la atención eran los que se veían diferentes, los que no encajaban con lo que esperas encontrar en una consola de Nintendo. Porque el Nintendo 64 tenía esa fama, consola de Mario, de Zelda, de juegos coloridos y felices, y en su mayoría sí era así. Y no me quejo porque yo amaba esos juegos, en especial el Kirby. Pero si te ponías a prestar atención en la mesa del tianguis y hurgabas entre los juegos, había cosas que no tenían nada que ver con esa imagen. Juegos que se veían oscuros, violentos, raros. Juegos que claramente no eran para niños, aunque estuvieran revueltos con el Mario Kart y el Diddy Kong. Y hoy quiero hablar de esos juegos, los que se salían de la norma, los que si los jugaste de niño probablemente te dejaron una sensación que no sabías muy bien cómo explicarle a tus papás. El primero de la lista es Body Harvest, y mira, yo lo renté porque la caja se veía chida, un tipo con una ametralladora enorme rodeado de insectos gigantes, eso a cualquier niño le llama la atención. Lo agarré, le dije a mi jefa que ese y me fui a la casa sin tener idea de lo que me esperaba. Lo que salió en pantalla la verdad es que no era lo que yo imaginaba. Body Harvest te pone en un mundo abierto. Y cuando digo mundo abierto en 1998, en un juego de Nintendo 64, eso pues sí suena raro, ¿no? Donde unos aliens gigantes llevan siglos visitando la Tierra cada 25 años para literalmente cosechar humanos. Como ganado, llegas tú, Adam Drake, un soldado del futuro que viaja en el tiempo para intentar detenerlos. Y el juego te soltaba así, sin mucho contexto, en un mapa enorme, con pueblos, carreteras, puentes, edificios por explorar. Podías agarrar coches, camiones, hasta una moto. No era un nivel lineal con un camino marcado. Era un lugar que se sentía como que existía antes de que tú llegaras y que iba a seguir existiendo aunque tú no hicieras nada. Para 1998, en un juego del 64, eso estaba bien cabrón. No era un nivel lineal con un camino marcado, era un lugar. Los insectos eran enormes y no eran decorativos. Estaban activamente destruyendo todo, atacando aldeas, matando gente. Tú llegabas y tenías que detenerlo antes de que no quedara nada. Había una urgencia en el juego que no era común en esa época. Y la neta, yo no sabía si el juego era bueno o malo. Así funcionaba rentar en esa época. Lo tenías el fin de semana y te lo tenías que pasar o morir en el Nintendo porque no había de otra. No había reseñas en internet, no había pinches influencers que te decían que el juego no vale verga, no había trailers en YouTube porque YouTube no existía, solo tú, el juego y el tiempo que te quedaba antes de devolverlo el lunes. Me acuerdo haber llegado a una zona nueva y encontrarme con un insecto gigante bloqueando el camino, de esos que te hacen pensar que llegaste a donde no debías llegar todavía. Le di un buen rato antes de entenderle. El juego no te explicaba bien cómo funcionaba todo, tenías que descubrirlo solo, y eso que en otro contexto podría ser frustrante, en ese fin de semana con ese juego rentado se sentía como parte de la aventura. La verdad es que antes no éramos tan maricas para pasar nuestros juegos, porque la verdad es que no teníamos opción, teníamos que ver cómo avanzar. Lo que yo no sabía en ese momento es que ese juego lo habían hecho los mismos que después crearon Grand Theft Auto. DMA Design se llamaba el estudio, y si lo piensas tiene mucho sentido. El mundo abierto, los vehículos, la libertad de movimiento, todo eso estaba ahí antes del Grand Theft Auto. Nintendo originalmente iba a publicarlo, pero lo rechazó por considerarlo demasiado violento para su imagen, y eso tiene todo el sentido del mundo, porque Body Harvest no era un juego de Nintendo para nada. Era otra cosa completamente diferente, de esas que encontrabas de casualidad hurgando ahí cuando ibas a rentar un juego en el tianguis y que te pasabas el fin de semana entero intentando descifrar. ¿Y tú conociste este juego? Si sí, cuéntame tu experiencia en comentarios. El siguiente de la lista es Hybrid Heaven. Y este sí que es un poco raro. Es de Konami, salió en 1999 y desde que ves la portada sabes que algo está mal. Un tipo con un traje, con la cara pintada, rodeado de monstruos en un pasillo metálico. No te dice nada, no sabes qué esperar. Y cuando lo metes y empieza, tampoco. La historia estaba bien rara, gente. Unos aliens están viviendo en instalaciones secretas debajo de Manhattan. Llevan tiempo creando híbridos, mezclas entre humanos y extraterrestres, para reemplazar a gente importante. Su plan era sustituir al guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos con uno de esos clones, y desde ahí tomar el control. Qué loco, ¿no?
De hecho, este juego yo había escuchado de él por un programa que se llamaba Nintendo Manía. Ahí lo pasaron, pero pues la neta, como era un morrillo, pasó sin pena ni gloria hasta que lo renté. Posteriormente me lo compré y pues sí, vale la pena. Pero bueno, sigamos explicándole la historia. Tú juegas como Mr. Díaz, uno de esos híbridos que en un momento decide voltearse contra sus propios creadores. Y de ahí en adelante te la pasas corriendo por interminables pasillos metálicos bajo tierra, intentando detener todo. Qué original, ¿no? Pero bueno, es Konami, gente. En ese tiempo hacían juegazos como Metal Gear Solid, que tal vez algún día haga un video porque ese es de mis juegos favoritos de toda la vida. Literal llegaba a mi casa y lo pasaba una y otra vez hasta que lo pasé en extremo. Pero un morrillo, tenía un chingo de tiempo y no tenía nada que hacer. Pero bueno, ya, sigamos con la historia de este juego, que la verdad era muy absurda, del tipo absurdo que te hace seguir jugando solo para ver a dónde iba. Pero lo más raro no era la historia, aunque tú no lo creas. Lo más raro era cómo se jugaba. La mayor parte del tiempo te movías como en Tomb Raider. Corrías, saltabas, trepabas cajas, explorabas pasillos, normal para la época. Pero cuando te topabas con un enemigo, el juego cambiaba completamente. Se convertía en algo parecido a un RPG por turnos, pero con golpes. Podías dar puñetazos, patadas, llaves de lucha. Le podías hacer una llave a un alien en 1999 en un juego de Nintendo 64. Ahora sí que estaba bien bizarro. De hecho, no sé si ustedes jugaron un juego de PlayStation 2 que se llamaba The Bouncer. Era de Square Enix. Estaba parecida a la mecánica de combate. Ese juego era muy incomprendido. No mucha gente lo conoció, pero estaba muy bueno. Era de Square. Duraba una madre. Literal, te sentabas a pasarlo y lo pasabas yo creo que en unas 5 horas, pero pues fue de mis primeros juegos de PlayStation 2. Continuemos con este juego, banda. Lo más extraño del sistema era que aprendías los movimientos dejándote golpear. Si un alien te daba una patada giratoria, tú la aprendías y podías usarla después. Tu personaje se hacía más fuerte en las partes del cuerpo que más usaba o que más golpeaban. Si siempre pateabas con la pierna derecha, esa pierna subía de nivel. Era un sistema que no tenía nada que ver con nada que existiera en ese momento. ¿Funcionaba bien? Pienso yo que no siempre. Tristemente los pasillos todos eran iguales, te perdías bien fácil. Y a veces los combates se sentían lentos y repetitivos, pero había algo en ese juego que no se parecía a nada que hubieras jugado en esa época. Era de esos juegos que agarrabas sin saber qué chingados eran y te quedabas rascándote la cabeza todo el fin de semana intentando entenderle. Nunca tuvo una secuela, quedó ahí, solo, en el triste Nintendo 64, como un experimento que Konami probó una vez y nunca volvió a repetir. ¿Y tú lo jugaste? ¿Crees que deberían de hacer un remake, remaster o una continuación? Yo pienso que en estos tiempos, adaptando lo que sea que querían hacer, jalaría chingón. Pero bueno, quién sabe. Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente en la lista es Hexen. Y está medio raro, pero ahí te va. Te voy a platicar un poquito de él, a ver si lo recuerdas. Yo lo renté, lo pasé y dije, ¿qué pedo? ¿Qué chingados estoy haciendo de mi vida? Tenía 9 o 10 años y me cuestionaba eso, banda, por los juegos que jugaba. Pero bueno, ahí te va un poquito del juego. Imagínate un Doom. Eso ya lo conoces. Pasillo, monstruo, dispara, avanza. Hexen agarra esa misma idea y le mete fantasía oscura, magia y mazmorras medievales. En lugar de un marín con una escopeta de un One Man Army, eliges entre 3 personajes completamente distintos. Baratus, un guerrero enorme que va dando madrazos y hachazos. Daedolon, un mago pues madreadillo que lanza hechizos de lejos, pero que si se le acerca un enemigo básicamente mama. Y Parias, un clérigo oscuro que era como el término medio entre los dos. Y para ser honestos, cada uno se sentía diferente, de verdad. No era solo un cambio de apariencia. El guerrero aguantaba más chingazos, pero no tenía ataques mágicos. El mago era fuerte, pero muy frágil. Elegías uno y el juego se sentía distinto dependiendo de a quién llevaras. La historia, pues la neta era simple, pero se sentía enorme para la época. Un demonio de 6 brazos llamado Korax había tomado el control de un reino medieval y tú eras uno de los 3 únicos humanos que habían escapado de su hechizo. Nada más.
Y no necesitábamos más que eso para entrar. No que ahora piden pinches películas y novelas y que no sé qué y que lo escriba no sé quién chingados para que valga la pena. No, antes te ponías a jugar y te valían verga todas esas pendejadas. Pero volviendo al juego, lo que de verdad te descolocaba era cómo estaban hechos los niveles. No eran lineales, no había un camino marcado de principio a fin. Eran laberintos grandes, interconectados, donde tenías que regresar a zonas que ya habías visitado después de resolver un acertijo o conseguir un objeto nuevo. De niño, pues la neta es que eso podía volverse frustrante porque te perdías y no sabías qué hacer después. Y antes no había internet, gente, así que pues te la tenías que fletar o mamar o ir a preguntarle a un compa que ya lo hubiera pasado. Pero siendo honestos, también era de esos juegos donde cuando encontrabas el camino solo, sin que nadie te dijera nada, sentías que eras un chingón. ¿Nunca les pasó eso con un juego clásico? Porque sí, ahora la neta, si te atoras, pues ya nomás te metes a YouTube y ya encuentras cómo salir de ahí. Hasta por practicidad está mejor, ¿no? Porque uno de adulto ya no tiene el mismo tiempo para pasar un día entero atorado en un pinche puzzle de un piano culero de Silent Hill. 6 meses, gente. 6 meses porque estaba bien morro. Que sí, no debía haber jugado Silent Hill a los 7 años, pero pues no tenía supervisión de mis padres, gente. Ahora sí que pues ni pedo, ¿no? Pero bueno, continuemos con el juego y con las cosas que me marcaron de este juego. Recuerdo haber llegado a un cuarto lleno de cadáveres colgados en las paredes y haberme quedado quieto un momento. No me daba miedo, la neta, jugaba juegos muy raros, jugaba Silent Hill, Resident Evil, sino me daba esa sensación rara de que estaba jugando algo que no debería estar en una consola de Nintendo. ¿O a poco no? Y esa era la sensación que este juego te daba, porque vamos a ser honestos, el Nintendo 64 se conoce por los juegos felices, amigables, acá bonitos, Yoshi Story, Mario 64, todos esos, Kirby, que no eran malos juegos, a mí me maman, pero se entiende, ¿no? Y pues también la verdad es que la versión de Nintendo 64 no era perfecta, tenía muchos problemas técnicos. Los FPS a veces bajaban y llegó un poco tarde comparado con sus otras versiones. Pero tenía algo que casi ningún otro juego del 64 tenía. Te podías sentar con 3 amigos en pantalla dividida a jugar cooperativo. Y en 1997 eso estaba bien cabrón. Y eso estaba chingón si tenías amigos. Yo tuve la suerte de sí tener buenos amigos para pasar juegos así. Y pues uno era rico, así que pues tenía más juegos que nosotros, gente. Yo era pobre y tenía mi 64, pero rentaba juegos y me regalaron un PlayStation y pues ahí sí te compraba de a bucanero, ¿no? Porque pues así era en México en esa época. Pero bueno, pasemos al siguiente en la lista, el cual es un juego muy especial para mí. Se llama Shadow Man. Y este es diferente a todo lo que hemos mencionado hasta ahorita. De niño, si lo veías en Blockbuster o en el Tianguis y no sabías nada de él, la portada pues te decía que estaba medio turbio el juego, ¿no? Un tipo negro con tatuajes en la cara y una máscara de calavera en el pecho, parado en medio de la oscuridad. No se parecía nada que pudieras encontrar en el 64. Que sí, también estaba para PlayStation 1, pero yo lo jugué en el 64. Y de hecho creo que la versión de 64 estaba mejor lograda que la de Play 1. La historia de este juego era así. Michael Leroy era un tipo normal, ex estudiante de literatura, hasta que una sacerdotisa vudú le implanta una máscara en el pecho después de que pierde a su familia en un accidente. Esa máscara lo convierte en Shadow Man. Si no mal recuerdo, creo que tenía un cómic, pero pues yo nunca compré este juego, lo rentaba para pasarlo. Y bueno, el Shadow Man era un guerrero que podía moverse entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y su misión era meterse al Dead Side, o sea, la zona muerta, a cazar almas oscuras y detener a 5 asesinos en serie que estaban construyendo un asilo gigante ahí adentro para desatar el apocalipsis. Pinches historias fumadas que se aventaban en esa época. Ahora sí que tenían imaginación porque pues los gráficos estaban de la verga, pero uno ni se daba cuenta, ¿no? Para uno esos gráficos era como ahora jugar Resident Evil Requiem. De niño, siendo honesto, yo no entendía bien qué pedo. La historia estaba muy densa. Los escenarios te confundían porque eran laberintos enormes sin mapa y el juego no te daba mucha orientación. Llegabas a la zona muerta y era exactamente eso. Un pinche lugar muerto, oscuro, lleno de arquitectura, pues me imagino que como de pesadillas, no sé. Paredes que parecían hechas de carne, pasillos que nunca terminaban. Y la verdad es que no sabías si ibas bien o mal. Solo avanzabas a lo pendejo, como le hacía un morrillo en esa época. Que sí, este juego no era para niños, pero ya les dije, yo no tenía supervisión bien de que jugaba, les valía madre. Y bueno, banda,
Lo que comenté antes era lo que lo volvía tan turbio, porque no era un juego de terror con scare jumps, esas mamadas. Era una atmósfera constante, pesada, que no te soltaba. Cada zona tenía nombre, las puertas óseas, el templo de sangre, el asilo. Solo los nombres ya te decían en qué tipo de juego estabas metido. La verdad es que me recordaba mucho a Soul River de PlayStation. Ese mismo pedo de moverte entre dos mundos, de sentirte solo en un lugar enorme que no entiendes del todo, de explorar sin que nadie te dijera exactamente qué hacer. Si jugaste Soul River en esa época y después agarrabas el Shadowman, la vibra y el estilo de juego era muy parecido. Dos juegos de dos consolas distintas que daban la misma sensación de estar explorando algo que pues no sabías ni qué pedo. Que creo que el Shadowman sí tenía de Play 1, no sé, corríjanme si me equivoco, como dije antes, la neta según yo sí. Hace poco, bueno, hace años salió un remake, no lo he jugado, pero algún día, gente. La vida adulta está de la verga, ya no puede jugar uno como antes. Y bueno, volviendo al juego, pues una vez que le entendías y dejabas de esperar que te explicara todo, se volvía adictivo. Las armas eran acá estilo vudú, un cráneo que disparaba proyectiles, un bastón para transportarte entre puntos del mapa, una antorcha para quemar puertas de piel. Todo, la verdad es que encajaba muy bien con ese mundo tan raro que habían construido. Creo que hubo una revista que le dio 93 de 100 en calificación y lo llamaron una joya oscura y brillante del Nintendo 64. Y la verdad es que sí, tenían razón, solo que tristemente, como la mayoría de joyas ocultas en el 64, pues mucha gente no lo supo apreciar en su momento. ¿Y tú lo jugaste, carnal? Si sí, déjamelo en los comentarios, quiero saber qué opinabas de este juego. Y bueno, banda, ahora hablaré de un clásico que pues lo mencionan en todos los canales de este estilo, pero pues ¿por qué no? Yo también lo jugué y me gustaba. El siguiente en la lista es Nightmare Creatures. Y este es de esos juegos que si lo jugaste de niño, probablemente lo recuerdas por una razón muy específica. La portada estaba bien bizarra. Un monstruo enorme en medio de un Londres oscuro y con niebla. No era un juego que tratara de esconder lo que era. De hecho me recuerda, bueno, pues este fue el original, ¿no? Pero a mí me recuerda, analizándolo nuevamente, a Bloodborne. Me daba ese vibe. Solo que el pinche Nightmare Creatures pues tenía un control de la verga, ¿no? Pero una vez que te adaptabas, pues estaba chida la experiencia. Yo sí lo pasé. Y también jugué el 2 en PlayStation 1. Juegazos. Tristemente creo que cancelaron el 3 y nunca va a salir, pero bueno, estaban chidos. Que si los juegas ahorita, la verdad es que el control está bien culero y pues las gráficas, pues, no mames, es de hace casi que 20 años, creo. O sea, no le pidas nada, pero bueno, vamos a hablar del juego. La historia, si no mal recuerdo, te ponía en Londres en 1834. Existía un culto llamado la Hermandad de Hécate. Ellos llevaban siglos intentando crear superhumanos con un elixir que se sacaron de los huevos. El problema fue que en lugar de superhumanos, crearon monstruos. Y esos monstruos estaban sueltos por toda la ciudad. Y tú podías elegir entre dos personajes. El padre Ignatius, un cura experto en ocultismo, o Nadia, la hija de un doctor que usaba sus habilidades de gimnasta o no sé qué chingados para pelear. Y de ahí en adelante te la pasabas recorriendo callejones oscuros, cementerios, alcantarillas y techos, matando todo lo que se moviera. Los monstruos eran de todo tipo: zombies, hombres lobo, gárgolas, arañas gigantes, avispas enormes, hellhounds, 15 tipos distintos de criaturas más 5 jefes. Y el diseño de cada enemigo era grotesco de una manera que se sentía muy rara en un juego del 64. No eran enemigos genéricos. Cada uno tenía su propia manera de atacarte y su propia manera de arruinarte el juego, porque pues les digo, pinches controles estaban de la verga y eran bien frustrantes. Para mí, no sé, a lo mejor va a haber un pro que diga, es que tú vales verga, güey. Pues sí valía verga, era un niño, güey, jugando esto. Lo que más recuerdo de este juego era la niebla. Toda la ciudad estaba cubierta de niebla, no veías bien qué había adelante, y eso hacía que cada callejón se sintiera como que podía haber un güey esperándote para madrearte. La verdad es que lograron muy bien su atmósfera. Obviamente, pues supongo que la niebla era por las limitaciones de la consola, ¿no? Y ya, pero bueno, X. Y creo yo que había algo que a este juego lo hacía diferente de todos los que he nombrado. Tenía una barra de adrenalina, separada de la de tu vida, y esa barra se vaciaba si pasabas mucho tiempo sin pelear. Si se vaciaba, empezabas a perder salud. El juego te obligaba a que siguieras adelante, a buscar enemigos, a no quedarte parado. No podías jugar tranquilo, tenías que moverte siempre. Básicamente sentías que a huevo tenías que avanzar. Y pues de niño eso te hacía sentir raro, ¿no? Porque sentías que alguien te... Bueno, yo, mi experiencia, ¿no? Yo sentía que alguien me estaba persiguiendo aunque pues no hubiera nadie. Sentía que tenía que estar ahí dándole en la madre a enemigos y enemigos y enemigos. Como si estuvieras tocando una canción de jazz donde el tiempo te va picando las costillas para que no te salgas. Pero bueno, ya son experiencias, traumas personales, gente. Y disculpen que hable de mí mientras hago estos videos. Pues es que...
es mi hobby, seguro no lo va a ver nadie y no hay pedo. Pero bueno, vamos a seguir con mis críticas. Como ya dije antes, los controles valían verga. La cámara sinceramente a veces estorbaba y los niveles, siendo honestos, podían sentirse repetitivos después de un rato. Pero la neta es que la atmósfera del juego lo compensaba todo. Era uno de esos juegos que no te daba miedo, sino esa sensación incómoda de estar siendo perseguido, como ya dije antes. Y eso, la neta es que en un juego del 64 era bastante difícil de lograr. ¿Y tú lo jugaste? ¿Conoces este clásico de culto? El siguiente en nuestra lista pues es un clásico, todo mundo lo va a conocer. Se llama Doom 64, porque la mañita de ponerle 64 a todos los juegos del 64 estaba de moda. Mucha gente en su momento pensó que solo era un port del Doom de PC adaptado al 64. Y no, la verdad es que Doom 64 era un juego completamente diferente. Tenía niveles nuevos, enemigos rediseñados, una atmósfera según ellos más oscura que cualquier Doom anterior, y una historia propia que continuaba donde Doom 2 había dejado las cosas. La historia era simple pero funcionaba. Los militares habían bombardeado las lunas de Marte con radiación para matar a los demonios que quedaban. Funcionó casi al 100%, pero algo sobrevivió, una entidad que empezó a resucitar a todas las criaturas que el Marín había matado antes, y tú eras el único que quedaba para detenerla. Y eso era todo lo que necesitabas saber. Lo que hacía diferente este Doom de los anteriores no era solo la historia, era la música. Los Doom de PC pues tenían heavy metal, este no. Este tenía como dark ambient, sonidos pesados, atmosféricos, incómodos, de esos que te hacen sentir ñáñaras en la piel sin que te des cuenta. No te ponías a brincar de emoción, te ponían como nervioso. Como si el juego supiera que estabas solo en tu cuarto y quisiera aprovecharse de eso. Y los niveles eran más oscuros que nunca para su época. Literalmente había zonas donde casi no veías nada. Pasabas por pasillos con apenas suficiente luz para distinguir el suelo. Y sabías que había algo ahí, pero no veías exactamente dónde. De niño, eso era una experiencia muy rara. No era el Doom que uno esperaba. Era más lento, más pesado, como que se sentía un poco más incómodo. Pero una vez que le agarrabas el ritmo y te metías de lleno en esa atmósfera, pues no te soltaba. También metió un arma nueva que no había existido en ningún Doom anterior. El Unmaker. Un arma de origen demoníaco que disparaba un láser rojo. Podías hacerla más poderosa encontrando 3 llaves especiales escondidas por los niveles. Era el tipo de secreto que en esa época, sin internet, sin guías tan fáciles de conseguir, sentías que era un logro si lo descubrías por tu cuenta. Doom 64 fue uno de esos juegos que llegó, no hizo mucho ruido y se quedó ahí, en el catálogo, sin que mucha gente le diera una oportunidad, hasta que años después la gente lo volvió a jugar y se dio cuenta que valía la pena. En 2020 lo relanzaron en consolas modernas y fue hasta ese momento que muchos entendieron por qué los que lo jugaron en su época lo recordaban también. Era el Doom más oscuro que existía y vivió exclusivamente en el querido Nintendo 64 durante más de 20 años. ¿Y tú lo jugaste? Yo lo jugué muy poco, la verdad es que no lo pasé, pero estaba entretenido. El siguiente juego no es exactamente perturbador como los anteriores, pero tiene algo que ningún otro juego de esta lista tiene. Y es que este juego era capaz de hacerte quedar con tus compas hasta las 5 de la mañana sin darte cuenta. Se llama Gauntlet Legends. La historia era simple. Un mago malvado llamado Graham soltó a un demonio llamado Scorn del inframundo. 4 héroes tienen que detenerlo. Y eso era todo. No necesitabas más. Elegías entre 4 personajes, el guerrero, la valquiria, el mago o el arquero. Cada uno se jugaba diferente, cada uno tenía sus propios ataques y habilidades, y de ahí en adelante te la pasabas recorriendo mazmorras, castillos, templos y zonas bien raras matando todo lo que se movía. Y sí, esta es una saga vieja, yo la jugaba creo que en el Nintendo, pero pues ahí nomás era ir matando, rompiendo puertas y avanzabas. En este sí te la ponen más cabrón. La verdad es que el juego no te explicaba mucho, no tenías un tutorial, no había alguien que te dijera por dónde ir o qué hacer después. Llegabas a un nivel nuevo y lo descubrías solo, o con tus amigos. Había llaves escondidas, palancas que abrían puertas, objetos que no sabías bien para qué servían hasta que los usabas. Era intuitivo de esa manera que ya no existe. No necesitabas que nadie te dijera qué hacer porque el juego se sentía natural. Entrabas y jugabas. Pero como ya dije antes, lo que hacía diferente a Gauntlet Legends de todos los demás en esta lista era el multijugador.
4 jugadores al mismo tiempo en pantalla, cada uno con su personaje, avanzando juntos por los mismos niveles. En 1999, en un juego del 64, eso era algo bien cabrón. Recuerdo pasar tardes enteras con mis amigos, ahí en el mismo pinche cuarto con la telecita de 20 pulgadas, los 4 con el control en la mano, gritando cuando llegaba un jefe, reclamando quién se había robado el pollo que daba vida, peleando por las chingaderas que estaban en el piso, los upgrades y todo ese pedo. Y es de esos juegos donde la experiencia no era el juego en sí, sino las personas con quienes lo jugabas. Porque la neta, jugarlo solo estaba de hueva. Y la verdad, siempre pasaba lo mismo. Eran las 11 de la noche y decías una hora más. La 1 de la mañana y decías otro mundo, las 3 y ya nadie quería parar porque estaban a punto de llegar al jefe final. Las 5 de la mañana y afuera ya estaba amaneciendo, tus jefes ya se habían levantado y todavía seguías jugando. Y creo yo que eso ya no pasa igual. Y no porque los juegos sean peores, yo no pienso así, sino porque esa época tenía algo que ya no se puede repetir. 4 morros en el mismo cuarto, sin internet, sin distracciones, con un solo televisor y un solo objetivo: pasar el pinche juego. Y Gauntlet Legends era el juego perfecto para eso. Y cuéntame, carnal, ¿tú llegaste a jugar este juego? ¿Lo conoces? ¿Te gustaba? ¿Lo pasaste a la primera? Yo la verdad sí me tardé un chingo, lo tuvimos que comprar entre pues mis 3 compas y yo que nos juntábamos a jugar, pero valió la pena. Valió cada pinche centavo. No sé dónde están los juegos. Tristemente en ese tiempo pues yo no valoraba mucho mis juegos y pues perdió. Una vez me robaron un Zelda que porque según había rayado un juego pirata de PlayStation 1 y pues yo le había prestado el Zelda a ese güey y el vato no me lo quiso dar. Pero pues estaba morrillo, no sabía qué hacer, gente, ahí dispénsenme. Pero bueno, continuemos con el siguiente en la lista. Y este juego sí era muy raro. Se llama Winback o Winback 64, no recuerdo bien. Y estoy seguro que quizás nunca escuchaste hablar de él. Lo desarrolló Koei, salió en 1999 y la historia era la clásica película de acción de los 90. Un grupo terrorista llamado Crying Lions secuestró un satélite láser capaz de destruir ciudades enteras. Tú eras Jean-Luc Cougar, un agente especial, el único sobreviviente de tu equipo después de que derriban el helicóptero en el que venían, y desde ahí en adelante te metías solo a una instalación militar enorme a limpiar terroristas y detener el satélite antes de que disparara de nuevo. La historia era pura mamada, pero de la mejor calidad. Hagan de cuenta el mismo vibe que la historia del Resident 4, pura pinche acción sin sentido. Los personajes soltaban pinches monólogos larguísimos en los momentos más inapropiados. Los diálogos eran del tipo que hoy te hacen reír, pero que de niño te parecían lo más serio del mundo. Era una película de acción hecha videojuego, y la neta estaba chido. El control sí era una mierda, pero fue el precursor de un juegazo, banda. Pero lo que hacía diferente a Winback de todo lo demás en el catálogo del 64 era cómo se jugaba. Te pegabas a una pared, asomabas el cañón, disparabas y volvías a cubrirte. Ese sistema de cobertura que hoy ves en absolutamente todos los juegos de acción en tercera persona. ¿O no? Literal, este es el papá del Gears of War, gente. Y ese sistema lo inventó este juego. Un juego del 64 en 1999 y creo que nadie lo sabe o casi nadie. Yo tuve la fortuna de jugarlo. Tristemente, y el problema de este juego fue que llegó en el peor momento posible. El 64 ya estaba de salida, la Dreamcast acababa de salir, todo el mundo tenía los ojos en otro lado. Y encima se atrevieron a compararlo con Metal Gear Solid. O sea, no mames. Ese juego salió el año pasado y era una experiencia completamente diferente en términos de producción y presupuesto. La verdad es que Winback ni de pedo tenía chance contra eso. Y se quedó ahí, en el catálogo, sin que nadie le diera una oportunidad. Y mientras tanto, los juegos que vinieron después usaron exactamente lo que este juego inventó y se llevaron todo el crédito. ¿Y tú lo jugaste, carnal? Yo sí, te digo, tuve la fortuna de pasarlo y estaba entretenido, la neta. Qué triste que casi nadie lo conoció. Creo yo que es de esos juegos que la historia no trató bien, pero que si los buscas hoy y los juegas, entiendes exactamente por qué importaban, de verdad. Y bueno, gente, los siguientes juegos, pues algunos dicen que son los juegos más infames de su franquicia. Estoy hablando de los 2 Castlevanias del Nintendo 64, porque sí, hubo 2. Mucha gente no sabe que Konami sacó 2 juegos de Castlevania en la misma consola en el mismo año. El primero se llamaba simplemente Castlevania 64. Salió a principios de 1999. Tenía 2 personajes, Reinhard Schneider con su látigo de siempre y Carrie Fernández, una chica con poderes mágicos. Los 2 en Transilvania buscando a Drácula. La historia pues funcionaba, la atmósfera estaba chida, los niveles tenían personalidad, pero no por los motivos adecuados.
Un bosque lleno de cadáveres colgados, una villa enorme con jardines laberínticos, un castillo que se sentía enorme. El problema era la pinche cámara y los controles. Y cuando digo problema no lo digo a la ligera. Había momentos donde la cámara hacía exactamente lo contrario de lo que necesitabas. Los saltos eran imprecisos y había una sección infame que si lo jugaste sabes exactamente de cuál hablo, donde tenías que transportar una bomba súper inestable por un camino lleno de obstáculos sin que explotara. Si te golpeaba cualquier enemigo, si dabas un mal paso, si la cámara se ponía chistosa en el momento menos indicado, pues mamabas de vuelta al principio. Esa sección sola probablemente hizo que mucha gente dejara el juego para siempre, aunque no creo que muchos hayan llegado ahí porque fue uno de los juegos más odiados de Castlevania. Pero si lo aguantabas, si le dabas chance, había algo ahí que valía la pena. Y lo que más valía la pena era el soundtrack. Sin los temas clásicos de Castlevania, sin Bloody Tears ni Vampire Killer, este juego tenía una banda sonora completamente propia, oscura, atmosférica, de esas que te llegan sin que te des cuenta. La verdad es que era de las mejores del catálogo en los juegos del 64, si me preguntas. Y Konami lo sabía. Ellos sabían que ese juego había salido apresurado, con cosas sin terminar, con más personajes planeados que nunca llegaron. Y en lugar de dejarlo así, ese mismo año sacaron Legacy of Darkness. Legacy of Darkness era básicamente lo que Castlevania 64 debió haber sido desde el principio. Mismos escenarios, pero rediseñados. Controles mejorados, cámara menos culera, música expandida con temas nuevos y remixes de los clásicos de la saga, y dos personajes completamente nuevos. Cornell, un hombre lobo que llegaba 8 años antes que Reinhardt y Carrie, y Henry, un caballero de la iglesia con su propia misión. La historia de Cornell además era una precuela que conectaba directo con el primer juego y explicaba cosas que el Castlevania original había dejado sin responder. No era perfecto tampoco, la cámara estaba horrible y si usabas el expansion pack para mejorar gráficos el juego se ponía lento en los peores momentos posibles, pero era claramente mejor que su predecesor. El problema fue que mucha gente que había comprado el primer juego no quería pagar por otro juego que se sentía como lo mismo pero corregido. Ahora sí que como dicen, lo mismo pero más mejor. Y la gente que nunca jugó el primero llegó con la mala fama que ya tenía y lo ignoró también. Creo yo que los dos juegos se quedaron en ese limbo raro de no ser ni los peores ni los mejores de su saga. Demasiado distintos a Symphony of the Night para gustarle a los fans clásicos. Demasiado toscos técnicamente como para conquistar a los nuevos. Pero tenían su personalidad, tenían una buena atmósfera y tenían buena música como para que los que lo jugaron de verdad lo recuerden con cariño hasta hoy. ¿Y tú jugaste estas madres? Yo sí, los pasé y pues sufrí mucho y también el primero lo pasé en fácil y ya ven que no podías ver el final verdadero si no lo ponías en normal o superior. Pero bueno, estaban chidos y tienen chance, jueguenlos. No son tan malos una vez que te adaptas al control. El último de la lista es Perfect Dark. Y este no es un juego oscuro en el sentido de los anteriores. No tiene mazmorras, ni monstruos, ni atmósfera de pesadilla. Pero sí demostró algo que ningún otro juego de esta lista demostró tan claramente. Que el 64 bien aprovechado y era una consola que podía competir con cualquiera de su época. Lo desarrolló Rare, salió en el año 2000. Y desde el primer minuto se sentía diferente a todo lo que había en el catálogo. Jugabas como Joanna Dark, un agente del Instituto Carrington, en un futuro cercano lleno de conspiraciones corporativas, aliens infiltrados en el gobierno y una guerra en las sombras que nadie en la superficie sabía que estaba pasando. La historia tenía capas, tenía giros, tenía personajes que te importaban como Elvis el alien. Para un shooter en primera persona en el año 2000, eso no era normal. La campaña era una chingonería de principio a fin, pero lo que de verdad impresionaba, lo que hacía que la gente se quedara con ese juego semanas después de haberlo terminado, era el multijugador. Este juego tenía unos de los bots más cabrones de la época, porque Perfect Dark no solo te dejaba jugar contra tus amigos en pantalla dividida, te dejaba meter bots, enemigos controlados por la consola que jugaban contigo o contra ti en los mismos mapas, y esos bots tenían niveles de dificultad. Los más fáciles eran manejables, los más difíciles eran otro pedo completamente. Yo me acuerdo pasar tardes y noches enteras con mis amigos, los 4 ahí en el cuarto, poniéndonos a jugar contra bots en el nivel más difíciles. Y esos bots pues no se portaban como los enemigos normales de otros juegos. Te movían, buscaban cobertura, te rodeaban, te emboscaban. Había momentos donde te mataban y no entendías bien cómo había pasado. Perdías y pues la neta querías volver a darle.
Y ahí se iban las horas sin que nadie lo notara. Eran las 11 de la noche y decías, pues una partida más, ¿no? La 1 y todavía las 3 y alguien ya tenía sueño, pero nadie quería ser el primero en soltar el control. Las 5 de la mañana y pues ya era de día y seguías jugando. Te valía madre que tus jefes ya te hubieran dicho algo. ¿A ti te pasó eso? Déjalo en los comentarios. Y pues eso era Perfect Dark. Tristemente Rare ya no es lo que era en esa época y pues ya ni juegos hace y cuando ha sacado algo son mierda. Y bueno, eso es todo por hoy. Juegos que vivieron en los cartuchos grises y que se salían completamente de lo que esperabas encontrar en una consola de Nintendo. Algunos creo que los jugaste, algunos probablemente ni sabías que existían y otros los recordabas pero no tan bien como creías. Y eso es lo que me gusta del 64, que todavía tiene cosas por descubrir, que después de todos estos años la consola sigue sorprendiendo si te pones a jugar un poco más allá de los juegos obvios. Si jugaste alguno de estos juegos de niño, cuéntame en los comentarios dónde estabas, cómo llegaste a él, con quién lo jugaste. Esas historias son las más chingonas de leer. Bueno, nadie comenta el video, pero no pasa nada, esto es por hobby, banda. Y si este tipo de videos te gustan, aquí te va a estar apareciendo un video del único juego de Mega Man que apareció en el Nintendo 64. Un juego que cuando lo rentabas esperabas el Mega Man de siempre, el de plataformas, el mono azul corriendo hacia la derecha, pero te encontrabas con algo completamente diferente.